Mi nombre es Arturo Medina, soy capacitador de Grupo Consulita, representante vocero de la marca Tecnolight y Consulita, y el tema es iluminación a la antigua. Me da muchísimo gusto que puedan acompañarnos una vez más en esta sesión de capacitación que Electron prepara para ustedes. Y bien, vamos a hablar un poco de este contexto que vivimos de la iluminación a la antigua, la iluminación vintage. Esos focos que nos ofrecen ese tipo de iluminación muy especial, es una iluminación cálida, muy tenue, que nos permite crear ambientes muy especiales, muy particulares. Ustedes probablemente ya lo hayan visto en muchos espacios comerciales como restaurantes, cafeterías, pero también podemos aplicarlos en nuestro hogar. Entonces, vamos empezando con esta sesión de capacitación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos resolverlo al término de esta sesión sin ningún problema. Recuerden que este espacio está creado también para que ustedes puedan seguir aprendiendo y puedan ir conociendo un poco más de los productos de Tecnolight que tenemos disponibles para ustedes. Vamos empezando entonces con esta sesión de iluminación a la antigua. Para iniciar con esta sesión, quiero platicarles sobre la bombilla Edison. Esta bombilla Edison es la primera que se patentó en el año de 1880 y es la pionera de la cual se desarrollan los distintos productos de iluminación que tenemos hoy en día. Como bien ustedes saben, la tecnología no deja de avanzar y actualmente contamos con lámparas, con focos, con esta tecnología LED que nos ofrecen grandes características. Pero bien, vamos empezando a conocer un poquito del entorno, del contexto que engloba cada uno de estos productos para saber por qué tienen estas características tan peculiares, tan particulares. Esta bombilla Edison, que como les comentaba, se patentó en el año de 1880, y algo muy particular es que el filamento que se encontraba dentro de estas bombillas era un filamento de carbono. Este filamento de carbono lo que provocaba es que en el interior, en el filamento, fuera un color muy naranja. Este color muy naranja es el que estamos replicando en los productos con los que contamos actualmente, ya sea incandescente de igual forma o bien con la tecnología LED. Una característica muy peculiar de esta bombilla Edison es que no duraba más de 40 o 50 horas, lo cual pues relativamente era muy poco. Y bien, con el calentamiento que tenía de este filamento de carbono, provocaba que el cristal se oscureciera. Este terminado más oscuro en el cristal también lo replicamos. Es por eso que es importante hablar de esta bombilla Edison como un pionero, tanto el filamento de carbono que daba un tono muy naranja, como bien este terminado un poco más oscuro en el cristal. Vamos conociendo entonces ahora un poquito más de esos productos y cómo se fueron desarrollando hasta lo que tenemos, con lo que contamos hoy en día. Un punto muy importante de cada uno de estas lámparas, estos focos con los que contamos actualmente, es el filamento. Nosotros conocemos el filamento probablemente por las lámparas incandescentes con las que contábamos hace un par de años, ese típico foco incandescente que íbamos a la tienda, adquiríamos y es el que teníamos en nuestra casa, que como bien sabíamos, se calentaba mucho este filamento. Pero este filamento, la forma, no es la única que existen. Existen distintos tipos de filamento que se fueron creando a través de los años para que fuera más eficiente cada una de esos focos. Y bien, no solamente la parte de eficiencia, sino también la parte de diseño. Actualmente, estos focos vintage tienen distintos diseños de filamento en el interior, que nos permiten crear estos ambientes y un diseño único en cada uno de esos productos. Además de los filamentos distintos que contamos en estos tipos de focos, también muy importante recalcar que tenemos distintos tipos de formas y tamaños en estos focos. La más tradicional, el foco que regularmente compramos para iluminar nuestra casa, la forma, es importante saberlo, el tipo de forma es una A19. Esta forma A19 es similar a la forma de una pera. Si ustedes se dan cuenta, tiene una base un poco más ancha en la parte superior y bien conforme vamos recorriendo nuestro foco, se va haciendo un poco más delgado. Esta es la forma A19 y es la típica que encontramos regularmente en nuestra casa. Pero bien, hay distintos tipos de formas y de tamaños que vamos a poder ver un poco más claro en los focos que vamos a ver en esta presentación. Los más populares que vamos a ver en esta presentación es el foco tipo. Y si ustedes observan del lado izquierdo en la parte inferior, es el primero, este foco tipo vela que tiene distintas formas. Bien puede ser una forma más puntiaguda en la punta o un poco más redondeada. Encontramos también los focos con forma G40, que esta forma G40 es una forma redonda, una forma un poco más grande, más para un foco decorativo.
o bien pueden ser los focos con forma T8, T9 o T10. Estas formas son muy similares, son formas cilíndricas. La diferencia entre cada uno de ellos es que el tamaño y el diámetro de cada uno de los focos tiene una variación. Vaya siendo el número del T, es un foco mucho más grande. Pero si ustedes observan esta tabla que vemos del lado derecho, encontramos más de 100 tamaños y formas distintas en el mercado. Y bien, es importante conocer cada uno de estos. Incluso encontramos algunos focos que tienen formas más geométricas, algunos un poco más rectangulares. Encontramos distintas variedades de formas y tamaños. Pero bien, vamos conociendo ahora con esta base, conociendo un poco de los filamentos, de las formas y tamaños que se encuentran disponibles, qué tipo de focos son los que tenemos disponibles para ustedes en Tecnolight. Vamos entonces iniciando con el tipo de foco vela. Pero además de la forma y del tamaño con el que contamos, también es importante hacer aclaración de la base. La base con la que se encuentra cada uno de estos focos es esta típica rosquilla o bien cada de estas bases diferentes que encontramos en los distintos focos que vamos a conocer. El más común, el más particular que tenemos en nuestra casa con esta forma A19 que mencionamos hace unos momentos, la base que encontramos es la base. Podemos entonces encontrar la base E26 o E27, dependiendo de algunos de los países, tiene un poco de variación. Pero bien, también podemos encontrar la base E40, que es una base con una forma muy similar, en forma de rosca, pero es para la industria. ¿Por qué? Porque son focos de mayor potencia. O bien podemos encontrar la base E12 o E14, que es más particular, como bien les mencionaba, en estos focos tipo vela, porque son focos más pequeños, focos que podemos instalar en algunos luminarios decorativos, porque recordemos, cada uno de estos productos que vamos a conocer tiene un flujo luminoso, una cantidad de iluminación muy baja. En realidad su función es iluminar de una forma muy baja para decorar esos espacios donde vayamos a instalarlo. Como tal, no son productos que vayamos a utilizar como una iluminación general. Vamos conociendo cada una de esas características técnicas y vamos a entender por qué son decorativos. Conociendo un poquito de cada una de las historias de estos productos, pero bien, vamos a iniciar con los focos tipo vela. Si ustedes observan la imagen que están en pantalla, se van a dar cuenta de que hay varios candelabros. Uno es el candelabro que está suspendido, pero también están los candelabros que tienen varios brazos. Aquellos candelabros donde se colocaban velas y son los que podemos apreciar sobre estas mesas. Eran muy utilizados hace mucho énfasis de la iluminación a la antigua. ¿Por qué? Porque primero se inició iluminando con lámparas de aceite. Una vez que empezaron a buscar cuál era la mejor forma de iluminar, se dieron cuenta de que podían reemplazar este aceite por esta cera de abeja que se convertía en velas y les permitía instalarse en estos candelabros. No solamente en los candelabros con distintos brazos que podían colocar sobre las mesas, perdón, también podían suspenderlos. Una vez que volvimos a tener más innovaciones o una mayor tecnología en la iluminación, se reemplazó la iluminación con estas velas por las lámparas, los focos incandescentes. Estos focos incandescentes que se calentaban por el proceso que llevaba a cabo, era parte de eso, esta bombilla Edison, con lo cual empezamos a hablar de la sesión, y actualmente contamos con focos en tecnología LED. Básicamente cuentan con las mismas características, podemos tener este mismo filamento, pero ahora con tecnología LED, lo cual nos permite tener este mismo efecto de luz, pero ahora con un bajo gasto energético. Esto nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de la sesión, cómo podemos ir ahorrando porque contamos con algunos focos que son todavía incandescentes por el efecto que pueden llegar a crear, o bien con la tecnología LED, pero la diferencia es que el gasto energético tiene una gran importancia. Para ir a de estos focos tipo vela, que son los que están viendo en pantalla, vamos a hablar de dos distintos. El que tenemos del lado derecho tiene una forma en la punta más redondeada y en el interior podemos ver expuestos cada uno de los LEDs. Este producto, este foco, cuenta con esta tecnología LED. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Si nosotros revisamos la potencia de cada uno de estos focos, nos vamos a ir dando cuenta que al contraste de la tecnología LED contra los focos incandescentes, el gasto energético es menor. Analizando precisamente este foco que tenemos del lado derecho,
Si ustedes se dan cuenta, la potencia es de 3.8 watts. En realidad, solamente 3 watts es el gasto energético que vamos a tener de cada uno de estos focos. El tamaño es más pequeño porque es ideal para esos luminarios decorativos. La temperatura de color es una temperatura más cálida en cada uno de estos productos porque queremos crear ese ambiente donde podamos tener un mayor confort. El cristal, el tipo de bulbo es un tipo C y el material de la carcasa es cristal, al igual que el producto que tenemos del lado izquierdo. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Que el producto del lado izquierdo es un producto aún incandescente. Nos podemos dar cuenta en la potencia. La potencia, a diferencia de este producto, es de 25 watts. Aún es menor porque es un producto más pequeño. La diferencia es que en el interior tenemos un efecto muy distinto en este filamento que encontramos en cada uno de estos productos. Del lado derecho tenemos un poco más expuestos cada uno de estos LEDs sobre una tira. A la izquierda encontramos estos distintos filamentos que están entrecruzados para crear este efecto de luz. Continuando con cada uno de estos productos, ahora vamos a ver dos distintos productos con una forma muy similar. Si ustedes recuerdan el comentario que hice hace unos momentos, tenemos dos formas un poco similares, pero la diferencia es el diámetro y la longitud de cada uno de estos tubos. Del lado derecho vemos un producto también incandescente, nos podemos dar cuenta en la potencia, 35 watts. El tipo de bulbo es un tubo T45, es menor, pero el diámetro es mayor en cada uno de estos focos. La carcasa es cristal y el terminado es humo. Si ustedes recuerdan, la bombilla Edison, por el calentamiento que tenía en el filamento de carbono, provocaba este terminado humo en cada uno de los focos. Ahora también lo podemos replicar en cada uno de nuestros productos. La temperatura de color, 2000 Kelvin, que es una temperatura muy, muy baja. Y ustedes se dan cuenta, en el interior los filamentos son varios filamentos que nos quedan. A diferencia del producto del lado izquierdo, que es un tipo de bulbo T10 con la carcasa de cristal, y la potencia de este foco es de 4.5 watts. Continuando ahora con estos forma de tubo, ahora es un T28. ¿Por qué? Porque el diámetro es menor en esta forma, pero la longitud es mayor. Si ustedes se dan cuenta, la longitud de cada uno de estos productos, estamos hablando de 21 centímetros para el producto del lado izquierdo y el producto del lado derecho estamos hablando de 30 centímetros. Entonces, en realidad, es un producto muy vistoso que cada uno de los filamentos que cuenta en el interior crean este distinto efecto en cada uno de los espacios donde vayamos a instalarlo. Estos dos productos son productos incandescentes, nos podemos dar cuenta en la potencia de cada uno de ellos. Son igual, 35 watts de potencia, también con una temperatura de color de 2000 Kelvin en cada uno de ellos. La diferencia en el diseño está en el interior. Si ustedes se dan al lado derecho, encontramos que los filamentos están este efecto, y en el lado izquierdo encontramos que los filamentos están más lineales, dando un diseño mucho más limpio en el interior. Ahora continuamos con estas distintas formas, pero cuentan en el interior con el mismo diseño, que a mí en lo particular me encanta este diseño porque simula a una espiga de trigo. Si ustedes se dan cuenta, tiene 3 niveles. Cada uno de esos 3 niveles tiene distintos LEDs distribuidos simulando a esta espiga. A mí me gusta muchísimo porque en el interior el diseño es particular, es algo muy diferente a los productos que vamos a ver en esta presentación y son mis favoritos, puedo decirlos con total seguridad. La forma de cada uno de estos focos es diferente. En el tenemos del lado izquierdo es una forma T30, igual similar a un tubo como los anteriores que acabamos de ver. El que vemos en la parte central es un tipo de bulbo esfera, similar a la pera, porque en la parte superior encontramos un diámetro mayor y va haciéndose mucho más pequeño conforme termina. Y del lado derecho encontramos el tipo de bulbo esfera, que aquí sí encontramos una forma totalmente redonda. En cuanto al tamaño, son similares, estamos hablando de 185, 142 y 125 milímetros. Son productos de un tamaño promedio, pero la temperatura de color y el diseño es igual en el interior para cada uno de ellos. Continuando con estas formas redondas, vemos este producto en pantalla, el 4DST-160. El tipo de bulbo es en forma de gota. Si ustedes se dan cuenta, los anteriores que acabábamos de ver eran productos mucho más pequeños que si bien tenían esta forma tipo pera, que en la base era un poco más ancha, aquí el producto tiene un mayor diámetro, una mayor longitud. Estamos hablando de 28 centímetros.
Es un producto bastante grande, particular, para que llame la atención en cada uno de los luminarios o aquellos sockets donde vayamos a instalarlo. La forma es mayor y el material de la carcasa también es en cristal con un terminado humo. Si ustedes se dan cuenta, aquí no solamente es en la base, en todo el cristal tiene este distinto color, a diferencia de los que acabamos de ver. En cuanto a los lumens que ofrece cada uno de estos productos, ya les mencionaba que es un producto decorativo. Si nosotros buscamos, lo que busquemos es que tenga una iluminación general en nuestras habitaciones o en nuestros espacios de nuestra casa, vamos a encontrar que el flujo luminoso es alto. Estaremos hablando de 700 hasta 1200 lumens. Esto nos va a brindar la cantidad de iluminación que yo requiero para tener una iluminación general. Pero si ustedes observan esta característica muy particular en cada uno de estos focos, van a encontrar que la cantidad de lumens va desde los 100, 300 lumens. Es una cantidad menor porque es un foco decorativo para cada uno de estos espacios. La temperatura de color también es una temperatura baja. Estamos hablando de 2200 Kelvin. Si ya fuera mayor a los 4000 Kelvin, 3500, estaremos hablando de una temperatura de color, un tipo de luz más de día, una luz más blanca. Aquí lo que queremos es que sea una iluminación mucho más amarilla, mucho más acercada a lo naranja. Continuando con esta forma, que es el tipo de bulbo campana, tenemos estos dos productos en pantalla. Cada uno de ellos es LED. Si ustedes se dan cuenta, encontramos en el foco del lado izquierdo estos filamentos, similar a aquellos focos incandescentes que también contamos con ellos, pero que eran más utilizados. La diferencia tienen la forma muy similar, pero en el interior el diseño de los filamentos es diferente. Del lado izquierdo, a pesar de que es un producto LED, que nos podemos dar cuenta en la potencia, 4.5 watts, e incluso nos podemos dar cuenta en el código, porque incluye la palabra LED. Del lado derecho, encontramos que la potencia es la misma, 4.5 watts, ofreciéndonos 450 lumens, pero la diferencia es que en el interior encontramos este espiral con una tira LED, permitiéndonos apreciar cada uno de estos LEDs muy diferenciado, muy diferente del foco que vemos del lado izquierdo. Cada uno de estos productos tiene una característica muy particular que a mí me encanta, que es atenuable. Si nosotros requerimos de una mayor cantidad de iluminación, podríamos tener estos 450 lumens, pero bien, probablemente en alguna situación yo requiera de cada uno de estos focos para crear un ambiente distinto, un mayor ambiente de privacidad, de confort, dependiendo de lo que yo esté realizando en mi casa, bien, puedo atenuar cada uno de estos focos. De esfera, como el que vemos en pantalla, en el interior encontramos con 4 filamentos. Los filamentos son más pequeños, no están distribuidos a lo largo del foco y bien, esto nos permite crear un distinto efecto de cada uno de estos focos una vez que ya estén instalados. También es un foco LED, potencia de 4 watts y 280 lumens. También tiene este terminado tipo humo que nos permite hacer un poco más oscuro el cristal de cada una de estas carcasas. Quiero hacer énfasis en cada uno de estos productos por la diferencia y las características con las que cuentan. Si ustedes se dan cuenta, el es muy similar, es una forma más redondeada. La diferencia es que aquí también encontramos dos productos con diferentes tecnologías. El producto del lado derecho encontramos un foco incandescente. Esto también nos podemos dar cuenta dentro del código. Si ustedes se dan cuenta, tienen las siglas INF. Esto nos indica que es un foco incandescente. A diferencia del foco que vemos del lado izquierdo, el cual tiene las siglas LED, indicándonos que cuenta con esta tecnología. Muy similares a los anteriores que acabamos de ver, pero en un tamaño mucho más pequeño. Aquí estamos hablando de 11 centímetros y 17 centímetros. Estos dos productos conforman muy similares, tipo de bulbo esfera, pero la diferencia es que también estos son productos de diseño distinto. Si ustedes se dan cuenta, en el foco del lado derecho encontramos que los 4 filamentos están muy centrados en un menor tamaño, a diferencia del producto del lado izquierdo, en el cual encontramos los LEDs distribuidos a lo largo de toda la longitud de este foco. Hoy en día la tecnología LED permite realizar distintas formas y nos reta a crear distintos diseños. Por eso, los focos que ustedes están viendo en pantalla a mí me encantan porque es algo muy diferente a los anteriores que acabamos de ver. Estos dos focos tienen formas
variadas, en el caso del foco del lado derecho, una forma de gota, una forma redonda, y el producto del lado izquierdo, que es una forma de corazón. Pero cada uno de estos focos cuentan con la tecnología LED, lo cual me parece maravilloso porque nos permite crear estas distintas formas, estos distintos diseños. Tienen estas formas un terminado transparente en la forma de corazón o en la forma de gota, con una potencia de 8 watts y 300 lumens. Y bien, ahora pasamos a unos focos muy particulares. Probablemente ustedes hayan visto en algunos espacios comerciales o en algunos eventos antes de que ocurriera este tema de la pandemia, probablemente alguna boda o alguna fiesta, este tipo de anuncios luminosos. Son estructuras metálicas que en el interior dos focos que nos permiten iluminarlo desde el interior para tener este espacio más diseñado. Probablemente vayamos a acercarnos a tomarnos fotografías o bien simplemente para que iluminen y decoren mi ambiente. Bien, pero ¿se han preguntado cómo iluminamos cada uno de estas letras o de estas formas en este acabado metálico? Bien, para iluminar ese tipo de espacios contamos con tres distintos focos, tres distintos modelos. La diferencia entre cada uno simplemente en la base. Encontramos la base E14 o la base E12, dependiendo de la base que yo ya tenga en este tipo de formas que yo ya les mencionaba. Encontramos dentro de cada uno de estos focos la base E26 o E27, que es la tradicional que tenemos en nuestra casa, o bien la E40, que es para un tema más industrial, o la base E12 o E14, que son para focos mucho más pequeñitos, ideales para estos espacios más decorativos, incluso para estos anuncios publicitarios podríamos llegar a utilizarlo. El tipo de bulbo es un bulbo T07, sigue con esta forma muy similar a un tubo, pero el diámetro, la longitud, perdón, es mucho más pequeña, al igual que el diámetro. La potencia es simplemente un watt. Cada uno de estos focos tiene una potencia de un watt, que esto es el gasto energético que vamos a tener, ofreciéndonos 50 lumens. El terminado es un terminado frost, por ende no vamos a poder apreciar como tal el LED. Esta pantalla va a distribuir la luz de una forma mucho más correcta, evitando que veamos el LED directamente. Con esta forma muy similar a un tipo de bulbo en forma de globo, pero con focos mucho más pequeñitos, también contamos con estos dos modelos en dos distintos colores, ya sea en color azul o en color rojo, que también nos permite crear distintas escenas dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Quiero platicarles de este producto en particular muy maravilloso porque a diferencia de los anteriores en el cual teníamos un filamento que hace referencia a esta iluminación vintage que utilizábamos tiempo atrás, este foco que están viendo ustedes en pantalla tiene un estilo de luz muy diferente. El estilo de su luz es un estilo flama. Esto quiere decir que cuando nosotros este foco, en el interior va a tener un tono cambiante entre el naranja, el amarillo o blanco, simulando tener una flama en el interior. Por ejemplo, imagínense que podamos colocar este tipo de focos en algún candil o en algún farol donde simulemos que hay fuego en el interior simplemente por un tema decorativo o para iluminar en una cantidad menor ese tipo de espacios. Y bien, probablemente ustedes se pregunten, bien, pero ¿dónde voy a instalar estos focos o cómo lo voy a hacer? Pues bien, una solución para poder instalarlo, los canopes con socket, como están viendo en pantalla. Para de estos canopes con socket, la longitud del cable con el que cuentan es de hasta 1,5 metros. Nosotros podemos instalar canope, que es la parte que vemos en la parte superior de la pantalla, vamos a instalarlo como un luminario sobrepuesto, muy sencillo, y nosotros vamos a poder ajustar la altura a la que queremos que quede nuestro foco que vayamos a instalar. Bien puede ser a este 1,5 metros, dependiendo de la altura que yo tenga en mi hogar o el espacio donde voy a instalarlo, o bien podría dejarlo un poco más corto, a 1 metro o a medio metro, dependiendo de la necesidad. En la parte inferior encontramos el socket con esta base 26, donde nosotros simplemente tenemos que girar nuestro... Recuerden que en la base tiene una rosca, simplemente tenemos que girar para instalarlo de una forma muy sencilla. Tenemos distinta variedad de estos sockets. Bien puede ser en un terminado hierro antiguo, como los tres modelos que están viendo del lado izquierdo de su pantalla. Tenemos unas formas mucho más circulares o mucho más redondas. Contamos con dos modelos en un terminado satinado, que son los que están viendo seguidos de los modelos en hierro antiguo.
ser en un terminado oro rosado, tenemos dos modelos, o bien en un terminado negro, que son los dos modelos que están viendo del lado derecho de su pantalla. Pero bien, probablemente ustedes ya tengan en su casa algún luminario donde tenga este tipo de base, que sea un luminario retrofit. Esto quiere decir que nosotros podemos cambiar la lámpara cuando lo necesitemos. Podemos instalar también este tipo de focos, o bien contamos con distintos luminarios que nos permiten instalar cada uno de estos focos dependiendo de mi necesidad y dependiendo del tamaño o el diseño que yo desee. Para ejemplo, estos tres modelos que están viendo en pantalla, los cuales me parecen muy llamativos porque nos permite colocar una gran cantidad de estos focos dependiendo del diseño que yo requiera. Esto puede ser desde 1, 5 o hasta 8 focos. Este tipo de focos, para ir terminando ahora sí ya con esta sesión, nos permite probablemente podamos colocarlo en nuestra habitación o en la sala, dependiendo del diseño. Son muy utilizados ahora también en el tema navideño. Podemos utilizarlo como un tema decorativo. Y bien, probablemente si no lo vayamos a utilizar en nuestro hogar, también van a verlo muy común en este tipo de espacios como restaurantes o bar que requieren de este tipo de iluminación para crear un diseño espectacular, diseño único, personalizado al tipo de productos que están vendiendo. Si ustedes observan cuando salgan a la calle o salgan a uno de estos tipos de lugares, restaurantes o cafeterías, se van a dar cuenta de que este tipo de iluminación, este tipo de focos es muy popular, es muy particular. Y bien, ¿por qué no podremos tenerlo también nosotros en nuestro hogar? También podemos verlos muy común, muy particular en los ambientes, en estas guirnaldas o en estas tiras, donde podemos instalarlos para dar y agregar el toque perfecto a esa situación que estamos viviendo actualmente. En este momento me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta que podamos resolver. Recuerden que este espacio está creado para ustedes, para que conozcan los productos de Tecnolight que pueden de Electron. Y bien, si tienen alguna pregunta sobre estos productos, podemos resolverla sin ningún problema. Muchas gracias, Arturo. No sé si hay alguna duda por ahí, algo que quieran comentar. Los catálogos de Tecnolight, los invito a descargarlos de forma totalmente gratuita. Ingresen a la página tecnolight.mx, donde podrán encontrar nuestro catálogo para que conozcan los distintos productos que tenemos para ustedes. Perfecto. Bueno, en lo que por ahí anotan alguna pregunta, los invito a unirse a nuestro grupo de capacitaciones, en donde, bueno, ya muchos de ustedes están presentes. Y también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Electron MX en Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter, y YouTube. Esta capacitación se está siendo grabada y va a estar en nuestro canal de YouTube la siguiente semana. Por ahí pueden suscribirse y les va a llegar la notificación cuando este video esté en nuestro canal. No sé si tú, Lili, quieras comentar algo. Adelante, por ahí ya puedes activar tu micrófono. Ya, muchas gracias. Ya hasta se me olvidó porque no podía quitar No sé si nuestra audiencia se compone de gente de Electrón, se compone también de clientes. Si me pueden orientar poquito. Sí, es gente de Electron, clientes. Ok, bueno, como pudieron ver, algunos que son como de mi edad, es decir, jóvenes de más de 40, eh, esta línea vintage, la intención de la capacitación del día de hoy es precisamente para que podamos impulsarlo porque por alguna causa a las nuevas generaciones les gusta mucho lo vintage, ¿no? Nosotros venimos huyendo de allá y ellos quieren verlo. Entonces, la razón de ser es justo que vean nuestra oferta de lámparas vintage, de focos vintage, que se asemeja mucho a lo que conocíamos hace 30, 40 años. No quiero decir más años porque me ventaneo sola, pero es eso, si ustedes, algunos son especificadores, algunos son los que dan el consejo al ama de casa, es que vean nuestra propuesta en esta línea decorativa. Es 100% decorativa, como muy bien nos decía Arturo,
pero es una línea muy padre que podemos utilizar ahorita, no solo en cafeterías, también en la casa podemos utilizar este tipo de iluminación para dar un efecto muy padre a algún rincón. Entonces, es la oferta de Tecnolight, nos da mucho gusto. Efectivamente, José Manuel sirve mucho en salones de eventos, sirve en bares. Digo, la aplicación ustedes a veces hasta la saben mejor que nosotros, pero es muy, muy, muy buena y nos interesa mucho que piensen en nosotros a la hora de que especifiquen o que ofrezcan alguna marca, ¿no? Que seamos los primeros que llegan a su cabeza porque tenemos una solución para cada necesidad y estamos a sus órdenes. Tan, tan. Perfecto, Lili. Pues muchísimas gracias. No sé tú algo que quieras comentar extra, Arturo, adelante. No, pues simplemente agradecer. Invito a que estén pendientes de las siguientes capacitaciones que tenemos preparados para ustedes. Para mí es un placer poder compartir la información que tenemos disponibles para ustedes de Tecnolight y de cada uno de los productos. Y como bien lo mencionaba Lili, pues bien tenemos distintas soluciones dependiendo de su necesidad. Bien puede hacer este tipo de focos más decorativos, o bien una solución más industrial, o bien la iluminación más decorativa para nuestro hogar. Tenemos distintas soluciones. Los invito a descargar nuestro catálogo. Recuerden tecnolight.mx. Les agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaron el día de hoy y espero que tengan un excelente día.